Dios me los bendiga, mis hermanos, en este día. Voy a continuar con las lecciones que empezamos ya el domingo pasado acerca de la teología bíblica de la fe. El domingo pasado estuvimos concentrándonos en lo que es en sí la palabra. Para nosotros la fuerza, la seguridad, la garantía de la fe es la palabra. O sea, de ahí fluye nuestra fe, de ahí se fortalece nuestra fe, de ahí empieza nuestra fe, ahí empieza y ahí acaba nuestra fe en la palabra bendita, poderosa y sublime de nuestro Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, a quien siempre daremos honra y gloria. Bueno, muy bien, seguiremos avanzando en este tema de la teología bíblica de la fe, y hoy vamos a hablar sobre la salvación por fe, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Efesios 2:8, Pablo nos centra inmediatamente en este asunto de la salvación, hablándonos de el origen de la salvación. Nuestra salvación se origina en la gracia. Ahí es donde empieza, donde surge nuestra salvación. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación es la seguridad de nuestro destino eterno. Algunos no son salvados, entonces van a perdición, que es lo que la Biblia llama el lago de fuego, el infierno, el lugar de perdición donde va Satanás, pero van todos sus seguidores también. No está hecho para que el hombre vaya ahí, pero el hombre va porque el hombre así ha deseado. Dios muestra el camino, que es el Evangelio, que es su palabra, que es Jesucristo. Jesucristo es el único camino al cielo. No hay otro camino. Quizá por ahí dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma. No lo creo que lleven todos los caminos a Roma, pero en fin, al final Roma no es la salvación. La salvación es Jesús, Jesucristo. La filosofía no es la salvación. La doctrina, sana o no tan sana, tampoco es la salvación. La salvación es Jesucristo, de acuerdo a lo que la palabra bendita y poderosa de Dios nos enseña. Pablo dice ahí en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvados de condenación eterna para ir a la vida eterna en Cristo Jesús, a la gloria eterna que es en Cristo Jesús, que es en el cielo, en la presencia de Dios. Vamos por gracia. Y nosotros la obtenemos a través de la fe. ¿Cómo? Bueno, la palabra de Dios nos da el camino, nos da las pautas y la forma de cómo entender la salvación para creer en Jesucristo, en su sacrificio, y así estar seguros de nuestra salvación. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y luego aclara en el versículo 9, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Jesucristo a eso vino. Dijo, yo no vine para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El hecho de que Jesucristo viniera, el hecho de que Jesucristo fuera hecho carne, o sea, Jesús, en la persona de Jesús, la deidad completa, la plenitud de la deidad, como dice el apóstol Pablo, habitó en Jesús. O sea, Jesús es el personaje que ha tenido dos naturalezas, que ha pisado esta tierra, el único personaje en el universo que ha tenido estas dos naturalezas y que ha estado entre nosotros, que era 100% Dios y 100% humano. Entonces, el hombre ha tratado de agregarle al Evangelio para sentirse más seguro de su salvación. El hombre ha tratado de cumplir ciertas normas o establecer ciertas normas que trata de sacar o interpretar en la Biblia, incluso algunas formas, normas, doctrinas que ni siquiera tienen nada que ver
con el Evangelio se le imponen a ciertos grupos, ciertas congregaciones, para asegurarse de su salvación. A veces el hombre cree, el ser humano cree que algo tiene que hacer para ser salvado. No se siente seguro creyendo solamente. Quiere lacerarse, quiere contribuir para su salvación. Desafortunadamente el hombre, o afortunadamente el hombre, nosotros, no tenemos nada que delante de Dios valga la pena para contribuir para nuestra salvación. Nada. No hay nada de valor que podamos ofrecer para aplacar la ira que se venía contra nosotros por nuestro pecado. No hay nada que podamos hacer, nada. Solamente lo que Dios hizo a través de enviar a Jesucristo como propiciación para ser sacrificado y pagar el precio que usted y yo deberíamos de haber pagado, que debíamos por causa de nuestro pecado. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la salvación tiene su origen en la gracia. La gracia es ese don, ese regalo inmerecido que recibimos porque Dios nos los da. Dios nos da ese regalo. La salvación, mis hermanos, es un regalo bendito. Es un regalo del cielo. Es un regalo que nace en el corazón de la gracia, que nace, se forma, se gesta en la gracia. No lo merecemos, pero Dios nos lo da. Y ese regalo se recibe por fe, creyendo, o sea, actuando en fe, recibiendo por fe. Yo no sé cómo, no sé cuándo, pero Dios me ha salvado, perdón. Lo que yo tengo que hacer es arrepentir, porque dice la palabra de Dios que eso es lo que Dios desea, que el hombre, todos los seres humanos procedamos al arrepentimiento, porque sin el arrepentimiento no hay salvación, ¿verdad? Jesús, sí, efectivamente murió en la cruz del Calvario y perdonó todos los pecados del mundo, pero en sí, como el pecado no implica reconciliación, la reconciliación viene con la respuesta que da la persona que recibe el perdón, que sería en este caso el arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar de hacer lo que ahora hago y empezar una vida nueva que me dicta, que me indica mi amor, mi agradecimiento al regalo que Dios me ha dado. Así como yo me siento de agradecido, como yo me siento de bendecido, lleno de alegría, lleno de paz, lleno de satisfacción y de esperanza, yo respondo hacia eso con gracia, con amor, con deseo, con agradecimiento, con acción de gracias. No para obtener la salvación, sino por haberla obtenido como regalo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos ayuda a entender algunas cosas ahí en el libro de los Hechos. Ahí en el capítulo 16, versículo 30 y 31 del libro de los Hechos, dice de la siguiente manera: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Si hacen lo mismo, obviamente, de creer en el Señor Jesucristo. Entonces, el asunto aquí solamente se basa y se basta en creer. En creer que si no creemos a la palabra de Dios, si no tenemos fe en la palabra de Dios, entonces no nos sentiremos salvados, no creeremos que estamos salvados, entonces creeremos que debemos de contribuir con esto, con aquello, con buenas obras, cumpliendo con nuestros deberes espirituales, con nuestros deberes morales para agradar a Dios, cuando Dios ya está satisfecho. Usted y yo no necesitamos agradar a Dios porque Él ya está satisfecho, no en usted y no en mí, sino en su Hijo Jesucristo, y usted y yo somos aceptados en Jesús. Efesios 1:6 lo dice: somos aceptos en el amado.
Cuando Él ve a Jesucristo, a su amado Hijo, en el cual tiene complacencia, ahí entramos nosotros también, por gracia, por amor. Entonces, ya está satisfecho. Ahora nosotros obramos de la manera correcta, nos conducimos en una vida distinta, en una forma distinta, agradable, porque estamos contentos con Dios, estamos felices y gozosos con que Dios ya nos ha aceptado, no para que nos acepte, sino porque ya lo ha hecho. Necesitamos ser salvos. Siempre hubo y siempre hay la necesidad en el hombre de ser salvado. Necesitamos la salvación. En Cristo Él nos ubica en lugares celestiales. Bendito sea el Dios sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Él nos dio toda su bendición en Cristo Jesús. Todo es a través de Cristo Jesús, mi hermano. Si por alguna razón Jesucristo no está en la ecuación, si Jesucristo no es el Señor, o sea, no un Señor, o sea, no un Dios, sino el Dios, el Señor, entonces estamos perdidos. No hay salvación si no es en Cristo Jesús. Tiene que ser como dice la palabra, como enseña la palabra. No podemos acomodar ni forzar la palabra de Dios para hacerla que funcione. La palabra de Dios funciona, es efectiva, es poderosa tal como es. Nosotros somos los que nos adaptamos a la palabra de Dios. No adaptamos la palabra de Dios a nosotros. Nosotros por naturaleza, dice Pablo, éramos hijos de ira, de desobediencia. En el versículo 3 del capítulo 10 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Jesús dice, pero en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvados, porque por gracia sois salvos. Estamos muertos en los delitos y pecados. Dios, por su amor, no por nuestras buenas obras, no por nuestro buen comportamiento, sino porque estábamos perdidos y estábamos sin salvación y sin modo de salvarnos. No había manera. Por más que usted se esfuerce por ganarse su salvación, déjeme decirle con seguridad, y porque la palabra de Dios así lo enseña, usted está perdiendo su tiempo. Acepte al Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario. Crea que Jesucristo murió por usted. Confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es su Salvador, y créalo en su corazón y será salvo. Eso enseña la Biblia. Ahora, todo lo que haga ahora por ese cambio de vida que recibe es aceptado, es bien visto delante de Dios y es de bendición para usted y para los hombres. Porque las obras que el ser humano trata de hacer para agradar a Dios, dice que vienen a ser delante de Dios como trapos de inmundicia. Es una comparación grotesca, muy desagradable, pero es para que entendamos el valor que tiene su esfuerzo por ganarse la salvación, por demostrar que usted es salvado. Me dice, muchas veces estamos cometiendo el error de demostrarle al mundo nuestra salvación, demostrarle en nuestras congregaciones que somos salvados, que tenemos una buena doctrina. Estamos perdiendo el tiempo. Si usted va a obrar de esa manera para que Dios se agrade con usted, está perdiendo garrafalmente su tiempo. Pero si usted está haciendo las obras que usted hace por amor a Dios, por agradecimiento, entonces, bendito sea Dios, usted y yo, entonces vamos por el camino correcto. Las buenas obras son en agradecimiento por lo que Dios ya hizo, no para ganarnos su favor o para que Dios, en verdad se nos enseña, es que a Dios no le gusta. Y Dios, usted está ofendiendo a Dios. Si usted ofende a Dios, arrepiéntase. Dice el Señor Jesucristo: hijitos, si alguno de vosotros habéis pecado,
abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Y déjeme decirle, con seguridad, que si usted no ha ofendido a Dios, en algún momento lo hará, porque usted es humano, y yo también. Y vamos a necesitar esa gracia bendita, vamos a necesitar esa justificación poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que es gratis, es por amor. No nació en el corazón suyo, ni en el mío, ni en su mente, ni en mi mente, nació en el corazón de la gracia, nació en el centro, ahí se forjó, ahí se formó, ahí se gestó en la gracia, por amor, el amor de Dios hacia nosotros, el deseo de salvarnos. Es don de Dios, dice Pablo, ahí, dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es una dádiva, es un regalo de Dios para nosotros. No, o sea, no es de vosotros, dice Pablo, no nació en ustedes, no lo lograron ustedes, no fue algo que ustedes consiguieron con su esfuerzo, con su buena doctrina, con su buen estudio bíblico. No lo consiguieron ustedes. Eso Dios se los dio. Dios nos regaló la salvación. A través de la historia de la iglesia, la enseñanza bíblica de la salvación ha estado en peligro siempre de ser malentendida, ¿verdad? Ya en aquellos años, Pelagio, en ese tiempo se llegó a pensar que la salvación era algo que se podía ganar o merecer. La iglesia de Roma siempre enseñó la necesidad de obrar bien y recibir los sacramentos para alcanzar la salvación. Y así podemos nombrar muchas actividades en muchas otras iglesias. Que usted tiene que hacer tal o cual para usted poder ser salvado, cuando la Biblia dice que solamente usted es salvado por el puro afecto de su voluntad. Claro, cuando usted se arrepiente y usted confiesa que Jesucristo es su Señor, se entrega de corazón a Él y cree en su corazón. La gracia siempre ha sido un regalo inmerecido de Dios a la humanidad. El plan de redención se ha mostrado mediante cómo se explica mediante la exposición de este favor divino. El hombre así ha sido salvado durante todas estas generaciones, solamente por gracia, solamente por el amor bendito de Dios. Y si usted y yo ahora somos lo que somos en Cristo Jesús, es por gracia, es por agradecimiento a lo que el Señor Jesucristo ya hizo en nuestra vida, a esa paz y ese gozo que se recibe al saber que somos salvos por gracia, por su amor, por el bendito amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entendemos que hay solución para el pecador, hay salvación. El Padre envió a Jesucristo y nos salvó. Nosotros no estábamos en capacidad, no estábamos en una posición para merecer algo de Dios. Nunca lo ha estado el hombre, nunca podrá estar en una posición que el hombre merezca el favor de Dios, un regalo de Dios. El hombre está en necesidad, nosotros estamos en necesidad, pero en Cristo somos nuevas criaturas, ya no estamos en esa necesidad de salvación, porque ahora somos salvados. Ya no necesitamos desesperadamente ese obrar de la gracia, porque ya la tenemos en nosotros, porque lo hemos aceptado. Si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo y no lo ha proclamado como su Salvador, hágalo porque el tiempo se va. No repare en el pensamiento de que ahora tengo que pertenecer a tal o cual iglesia, tengo que comportarme de tal o cual modo. Olvídese de eso de momento, solamente acepte el regalo, acepte la salvación, deje que ese gozo de la salvación inunde su alma y su corazón, y entonces usted no tendrá ningún reparo en cambiar la vida y en cambiar lo que tenga que cambiar para caminar en un camino sano que le favorezca a su nueva
vida en Cristo Jesús. La bendición de la gracia, dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Usted y yo, abiertamente, gratuitamente, libremente podemos acercarnos delante de Dios en humildad, delante de Dios en reverencia, para clamar, pedir socorro, ayuda, bendición, para pedirle la salvación, pedirle el perdón, confiadamente, no importa qué o qué no haya hecho, no importa cómo se haya comportado, no importa, lo que importa es tomar el camino correcto, ir confiadamente delante de Dios, al trono de su gracia, postrarse en humildad y declararle a Dios que usted necesita ayuda, necesita el perdón, necesita ser salvado. En ese momento usted será salvado. Fue lo que dijo el hombre al lado de la cruz cuando el Señor estaba crucificado. El otro hombre estaba ocupando su pensamiento en otras cosas, pero este dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció la necesidad, él sintió la necesidad, él se aferró a creer, a tener fe en ese hombre que estaba viendo a su lado, que estaba siendo sacrificado igualmente. Creyó en él. El Señor Jesucristo le dijo: de seguro, en verdad te digo que hoy mismo vas conmigo al paraíso. Eso es un descanso enorme, que usted llegue a la presencia de Dios como llegue, delante de Dios, y se humille y le diga: Señor, esta vida que he llevado, ya no la quiero más. Quiero que me ayudes, cámbiame, dame una oportunidad, Señor. En ese momento que usted de corazón le diga que quiere cambiar, en ese momento Él le va a decir: en verdad te digo que vas a ir conmigo al paraíso. En ese momento usted recibirá la salvación y no podrá decirle al Señor: mira, Señor, yo me he comportado de este modo, Señor, he ido a la iglesia, Señor, he leído la Biblia tantas veces, Señor, conozco esto, yo creo que ahora tú me puedes ayudar porque soy mejor. El Señor no le va a escuchar así. El Señor le va a decir: no, en humildad, no puedes, no hay forma, tus obras aquí no funcionan, aquí huelen mal tus obras. Por más buenas que sean, delante de Dios no funcionan para salvación, ni para el perdón, ni para ganarte el favor de Dios. Una vez que tú recibas la gracia y el perdón, la salvación, entonces todo lo que hagas para Dios será agradable a sus ojos y será agradable a su nariz. Mi hermano, esta es la lección que tenemos para el día de hoy. La salvación es por fe. Estamos estudiando el tema, la teología bíblica de la fe. Lo más importante, la palabra de Dios, y de ahí deriva todo conocimiento de la fe, todo el poder de la fe, toda la obra de la fe aquí. Y el camino de la fe uno lo conoce a través de la Escritura. Vivir por fe es entender la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios y vivir por ella en obediencia. Seguiremos el próximo domingo con la siguiente lección, también a través de este tema que llevamos de la fe. Muy bien, les voy a dejar la tarea. La semana pasada los dejé descansar, pero este día voy a dejarles 2 tareas, que era la semana pasada y la que corresponde a esta semana. Muy bien, y ya usted se va completando, ¿verdad? Y como quizá algunos ya siguieron la secuencia y adelantaron, pero los que no, pues solamente se los dejo como recordatorio lo de la semana pasada. El lunes habría de haber leído Job 22 y 23, o sea, capítulo 22, capítulo 23 y Hechos capítulo 18. El martes habría de haber leído Job capítulo 24 y capítulo 25 y Hechos capítulo 19. Y el miércoles habría de haber leído Job capítulo 26 y capítulo 27 y Hechos capítulo 20. Y el jueves habría de haber leído Job capítulo 28 y capítulo 29 y también Hechos capítulo 21. El
viernes habría de haber leído Job capítulo 30 y capítulo 31 y Hechos capítulo 22. Y el sábado habría de haber leído Job capítulo 31 y capítulo 32 y Hechos capítulo 23. Y el domingo habría de haber leído Job capítulo 33 y capítulo 34 y también habría de haber leído Hechos capítulo 24. Bueno, muy bien, para esta semana que sigue, el lunes usted leerá Job capítulo 35 y capítulo 36 y Hechos capítulo 25. Y el día martes usted leerá Job capítulo 37 y capítulo 38 y Hechos capítulo 26. Y el miércoles usted leerá Job capítulo 39 y 40 y Hechos capítulo 27. Y el jueves usted leerá Job capítulo 41 y 42 y Hechos capítulo 28. Y el viernes usted leerá el libro de Salmos y empezaremos el capítulo 1, solamente lee el capítulo 1 del libro de los Salmos y también Romanos capítulo 1. Y el día sábado usted leerá Salmos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Y leerá Romanos capítulo 2 y capítulo 3. Y el domingo usted leerá Salmos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Y también leerá Romanos capítulo 4 y capítulo 5. Muy bien, mis hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.